Y si el problema no es que no puedas dormir, sino que tu cuerpo está haciendo exactamente lo que fue programado para hacer, pero en el momento equivocado, eso es lo que nadie te ha explicado todavía. Y eso es exactamente lo que vamos a resolver hoy, con 3 ingredientes que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina, sin pastillas, sin suplementos de moda, sin protocolos complicados que abandonas a la semana. Soy el doctor Alejandro Montenegro y llevo más de 2 décadas acompañando a pacientes en consulta. Personas reales con vidas reales, madres que llevan años durmiendo a medias, profesionales que funcionan con café porque el sueño nunca los repara de verdad, adultos mayores que ya casi no recuerdan lo que se siente despertar descansado. Y lo que voy a compartirte hoy no lo aprendí en un libro de autoayuda. Lo aprendí sentado frente a cientos de personas que habían intentado todo y seguían sin dormir bien. Pero antes de llegar a la solución, necesito que entiendas algo fundamental. Porque si no entiendes el mecanismo, esto te va a parecer demasiado simple para ser real. Y la simpleza es precisamente su mayor fortaleza. Quédate hasta el final porque hay un ingrediente en esta combinación que va a sorprenderte y hay una advertencia sobre las dosis que no puedes saltarte. Empecemos por entender qué está pasando realmente cuando no puedes dormir. Tu cerebro nunca se apaga por completo, ni de noche, ni en el sueño más profundo. De hecho, durante ciertas fases del descanso nocturno, tu cerebro trabaja más activamente que cuando estás sentado leyendo esto. Está consolidando lo que aprendiste durante el día, eliminando proteínas de desecho que se acumularon en tus neuronas, reorganizando tus circuitos emocionales, regulando las hormonas que van a determinar cómo te vas a sentir mañana. Para hacer todo ese trabajo, tu cerebro necesita combustible constante durante toda la noche. Y aquí está el problema que nadie te ha explicado de forma directa. Cuando te vas a dormir con las reservas energéticas del cerebro demasiado bajas, tu cuerpo interpreta esa situación como una emergencia. No como incomodidad, como emergencia real. Y la respuesta de emergencia que tiene tu organismo es siempre la misma: liberar cortisol y adrenalina. ¿Reconoces esa sensación? Despiertas a las 2 o 3 de la madrugada con el corazón acelerado, la mente disparada, esa sensación inexplicable de urgencia que no tiene ningún motivo aparente. No es ansiedad, no es estrés psicológico, es tu sistema de supervivencia activándose en el peor momento posible porque tu cerebro necesita glucosa y no la tiene. Eso no es un defecto de fábrica, es tu cuerpo funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. El problema es que ese diseño fue pensado para cuando había un depredador cerca, no para las 3 de la madrugada en tu habitación con el ventilador encendido. Ahora viene la segunda parte del mecanismo, y esta es la que convierte el problema en un círculo del que es muy difícil salir solo. Cuando el cortisol sube durante la noche, el cuerpo pierde sodio a través de la orina. Es parte de la respuesta al estrés. Pero cuando los niveles de sodio bajan demasiado, el cortisol tiene que subir todavía más para compensar ese desequilibrio. Uno alimenta al otro. El cortisol baja el sodio bajo sube el cortisol más alto baja el sodio todavía más. Es un ciclo que puede comenzar en las primeras horas de sueño y escalar progresivamente hacia la madrugada hasta que simplemente ya no puedes mantenerte dormido. Y el tercer elemento del mecanismo es este. Tu cerebro necesita neurotransmisores específicos para transitar entre las fases del sueño sin interrupciones. La serotonina y la melatonina son los más conocidos, pero su producción depende de condiciones que el estilo de vida moderno sabotea sistemáticamente. Las pantallas que usamos hasta segundos antes de cerrar los ojos. El estrés crónico que no tiene un momento claro de apagado. La alimentación que ha perdido minerales esenciales. Los horarios irregulares que confunden al reloj biológico. Cuando entiendes esos 3 mecanismos, la solución empieza a tener una lógica impecable. Primer ingrediente: miel cruda. Y ya sé lo que estás pensando. Doctor Montenegro, azúcar antes de dormir, eso no puede ser bueno. Es una de las objeciones más frecuentes que escucho en consulta, y vale la pena desmontarla completamente, porque el malentendido aquí es importante. No todo azúcar actúa igual en el cuerpo. La miel cruda tiene una composición que el azúcar refinada no puede replicar.
Tiene una proporción específica de fructosa y glucosa, aproximadamente 2 partes de fructosa por cada parte y media de glucosa, más agua, minerales y enzimas activas, que solo están presentes cuando la miel no ha sido sometida a procesos de pasteurización ni calentamiento excesivo. Esa proporción hace algo muy concreto y muy valioso. Repone el glucógeno hepático de forma lenta, gradual y sostenida durante las horas de sueño. ¿Qué es el glucógeno hepático? Es la reserva de energía almacenada en tu hígado. Tu hígado guarda glucosa en esa forma y la va liberando de manera controlada hacia el cerebro durante toda la noche, mientras tú duermes y no estás comiendo ni bebiendo. Es como un generador silencioso que trabaja sin que lo notes. El problema es que mucha gente se va a dormir con ese generador casi vacío, porque cenaron muy poco, porque siguieron alguna dieta restrictiva ese día, porque hicieron ejercicio intenso por la tarde y no repusieron energía, porque saltaron la cena, porque su metabolismo simplemente trabaja más rápido que el promedio. Cuando el generador se agota a mitad de la noche, el cerebro activa la alarma. Y ya sabemos cómo termina eso. Una cucharada de miel cruda tomada con la anticipación correcta antes de dormir repone esa reserva. Pero no de golpe con un pico de glucosa que luego cae en picado y deja las cosas peor que antes. Lo hace de manera progresiva, exactamente como el cerebro lo necesita a lo largo de todo el ciclo de sueño. La fructosa de la miel cruda se metaboliza principalmente en el hígado y alimenta directamente esas reservas de glucógeno. La glucosa proporciona una pequeña disponibilidad inmediata, suficiente para que el cerebro entre en la primera fase de descanso sin interpretar que hay una emergencia energética, pero no tan alta como para generar una respuesta de insulina que después cause una caída brusca. Eso es lo que diferencia una cucharada de miel cruda de cualquier otro dulce que podrías pensar en tomar antes de dormir. Y tiene que ser miel cruda. No miel de supermercado que viene en esos envases de plástico transparente con forma de oso. No miel líquida y cristalina que se ve perfecta pero ha sido calentada y filtrada hasta perder lo que la hace útil. La miel cruda tiene una textura más densa, a veces se cristaliza, el color es más opaco. Esa textura, esa apariencia de miel real es exactamente la señal de que conserva sus propiedades intactas. La dosis es una cucharada. No más, no potencia el efecto. Lo que hace es generar un pico de glucosa que puede interferir con el inicio del sueño y produce exactamente el tipo de fluctuación que estamos intentando evitar. Una cucharada es suficiente, es preciso, es la dosis que funciona. Segundo ingrediente, sal. Aquí es donde la mayoría de personas frena en seco. Sal antes de dormir suena a todo lo contrario de lo que la medicina convencional recomienda. Y entiendo completamente esa reacción. Pero la lógica que voy a explicarte ahora es sólida, y vale la pena seguirla con atención. Recuerda el ciclo vicioso que describí antes. Cortisol alto baja el sodio. Sodio bajo sube el cortisol. Si puedes empezar la noche con los niveles de sodio estables, el ciclo no tiene el mismo punto de apoyo para iniciarse. No lo eliminas completamente, pero lo debilitas de manera significativa. Pero hay un matiz fundamental aquí. No estoy hablando de sal refinada de mesa, esa que tiene prácticamente solo cloruro de sodio y a veces antiapelmazantes y aditivos. Estoy hablando de sal marina sin refinar o sal del Himalaya. Y la diferencia no es solo de marketing o de nombre bonito. La sal marina natural y la sal del Himalaya contienen docenas de minerales traza en proporciones pequeñas pero sinérgicas. Magnesio, potasio, calcio, zinc, fósforo, entre otros. Y el magnesio en particular merece atención especial aquí. El magnesio es uno de los minerales más subestimados en relación con el sueño y la relajación del sistema nervioso. Actúa como un regulador natural de la excitabilidad neuronal. Cuando hay suficiente magnesio disponible, el sistema nervioso puede transitar con más facilidad del estado de alerta al estado de descanso. Cuando hay déficit de magnesio, ese tránsito se vuelve difícil, irregular, incompleto. Una pequeña cantidad de sal natural antes de dormir aporta sodio para estabilizar el ciclo que describí antes y aporta magnesio y otros minerales traza en una forma que el cuerpo puede absorber y utilizar directamente. No es una dosis terapéutica de magnesio en sí misma, pero es una contribución que trabaja en conjunto con el resto de los ingredientes. La cantidad exacta importa. Estamos hablando de una pizca, lo que cabe entre los dedos índice y pulgar. Un cuarto de cucharadita como máximo absoluto.
Cuando la mezcles con la miel, el sabor dominante debe seguir siendo el dulce. Si sientes que la mezcla sabe salada, pusiste demasiado. Hay una advertencia que no puedo omitir y no la voy a minimizar. Si tienes hipertensión arterial diagnosticada, si tu médico ya te ha indicado una restricción de sodio, o si tienes alguna condición renal que afecta la manera en que tu cuerpo maneja el sodio, necesitas hablar con tu médico antes de incorporar cualquier cantidad adicional de sal a tu rutina nocturna, aunque sea una cantidad tan pequeña como esta. Las condiciones individuales de salud siempre tienen prioridad sobre cualquier recomendación general. Para la gran mayoría de personas sanas, esta cantidad está muy por debajo de cualquier umbral de preocupación. Pero la medicina responsable no hace recomendaciones universales sin reconocer las excepciones individuales. Tercer ingrediente, nuez moscada. Este es el que más sorpresas genera cuando lo menciono en consulta. La nuez moscada. Esa especia que está en tu especiero desde hace meses, que quizás usas en Navidad o para alguna receta específica y que el resto del tiempo vive olvidada detrás de los demás frascos. Lo entiendo. La nuez moscada no tiene la imagen de remedio para dormir que tienen la manzanilla o la valeriana. No aparece en los artículos de bienestar de redes sociales. No se vende en cápsulas en las farmacias con una hoja verde en la etiqueta y una promesa de descanso reparador. Pero su historia en medicina tradicional es considerablemente más profunda que la de cualquier suplemento moderno. La medicina ayurvédica la ha utilizado durante miles de años como sedante natural y reguladora del ciclo del sueño. La medicina tradicional china la tiene ampliamente documentada con propósitos similares, y en las últimas 2 décadas, la ciencia moderna ha comenzado a entender los mecanismos detrás de esos efectos que las tradiciones medicinales conocían empíricamente desde hace siglos. La nuez moscada contiene varios compuestos activos. El principal es la miristicina, junto con el elemicino y el safrol. Estos compuestos tienen una acción documentada sobre el sistema nervioso central que es relevante directamente para el sueño. Inhiben la recaptación de serotonina y dopamina. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que la serotonina y la dopamina, después de ser liberadas en las sinapsis del cerebro, no son reabsorbidas tan rápidamente. Permanecen disponibles por más tiempo. Y cuando hay más serotonina disponible en las horas previas a dormir, ocurre algo muy concreto. La producción de melatonina es más robusta. Aquí está el puente que necesitas entender. La melatonina no aparece de la nada. Tu cerebro la fabrica usando serotonina como materia prima. No hay suficiente serotonina, no hay suficiente melatonina. No hay suficiente melatonina, no hay sueño profundo sostenido. La melatonina es la señal que le dice a cada célula de tu cuerpo que es de noche, que es hora de reparar, de regenerar, de descansar a nivel profundo. Cuando esa señal es débil o se interrumpe demasiado pronto, te quedas atrapado en fases superficiales de sueño. Duermes horas, pero no descansas. El número de horas en la cama no se traduce en recuperación real. Lo que hace la nuez moscada en esta combinación es ayudarle a tu cerebro a fabricar su propia melatonina en mayor cantidad y de manera más sostenida durante toda la noche. No estás tomando melatonina de fuera, con todas las dudas que eso genera sobre dependencia y regulación de la dosis. Estás dándole a tu propio sistema las condiciones para producir la cantidad que necesita de manera natural. Y ahora viene la parte que necesito que leas con toda la atención posible, porque no es opcional ni es exagerada. La nuez moscada en dosis excesivas es tóxica. Lo repito porque importa. En dosis excesivas, la nuez moscada es tóxica. Y cuando digo excesivas, no estoy hablando de cantidades absurdas que nadie consideraría. Estoy hablando de cantidades que alguien podría usar si piensa que más es mejor. La dosis que produce los efectos relajantes y favorecedores del sueño que describí es una pizca pequeña, entre 1/8 y 1/4 de cucharadita. Una pizca que apenas perfuma la mezcla, que le da un aroma cálido y especiado sin que el sabor de la nuez moscada domine. A partir de una cucharadita o más, los compuestos activos de la nuez moscada en esas concentraciones pueden producir síntomas serios, náuseas intensas, mareos, sequedad extrema de boca y en cantidades verdaderamente altas, alucinaciones y alteraciones del ritmo cardíaco. Esto tiene nombre clínico y está documentado en toxicología. La dosis de esta receta es exactamente la que funciona y la que es completamente segura. No la incrementes pensando que vas a dormir mejor o más rápido.
El efecto no funciona así. En cantidades mayores no mejora, empeora y puede generar efectos que no tienen nada que ver con el descanso. En las proporciones que te indico, la nuez moscada se usa en la cocina todos los días sin ningún problema. Tiene siglos de uso documentado en múltiples tradiciones medicinales precisamente en estas cantidades pequeñas. Es segura, pero el límite de la dosis no es flexible. Ahora te voy a contar el caso de Mariana. Mariana llegó a mi consulta con 51 años y con una historia que escucho con demasiada frecuencia. Llevaba 4 años durmiendo mal. No 4 semanas, 4 años. Al principio pensó que era el estrés de un periodo complicado en el trabajo. Luego pensó que era la perimenopausia. Luego empezó a aceptar que quizás así era dormir cuando te acercas a los 50. Se despertaba entre las 2 y las 4 de la madrugada casi todas las noches, a veces con el corazón acelerado, a veces simplemente con esa claridad mental desconcertante, como si su cerebro hubiera decidido unilateralmente que ya era suficiente. Intentaba volver a dormir, a veces lo lograba por 40 minutos más, muchas veces no. Durante el día funcionaba. Tenía que funcionar. Pero la fatiga se había vuelto su estado base. Tomaba 2 o 3 tazas de café antes del mediodía. Las tardes eran un esfuerzo de voluntad. Los fines de semana intentaba recuperar sueño y terminaba sintiéndose peor. Había probado melatonina. Le ayudó las primeras 2 semanas y después el cuerpo se adaptó. Había probado valeriana. La ponía somnolienta pero el sueño seguía interrumpiéndose. Había intentado no mirar el teléfono antes de dormir, había comprado un antifaz, había cambiado su colchón. Algo mejoraba un poco por unos días y después volvía a lo mismo. Cuando revisé sus hábitos con detalle, encontré algo que es más común de lo que parece. Sus cenas eran muy ligeras, estaba intentando mantener el peso y había decidido que la cena debía ser lo más liviana posible. Una sopa, una fruta, un yogur, suficiente para no irse a dormir con hambre, pero completamente insuficiente para mantener el glucógeno hepático estable durante 7 u 8 horas. Su cerebro llegaba a las 2 de la madrugada con las reservas agotadas y activaba exactamente el mecanismo de alarma que describí antes. Ella lo estaba interpretando como ansiedad, como un problema psicológico, cuando en realidad era un problema metabólico con una solución biológica concreta. Incorporamos la combinación de los 3 ingredientes a su rutina nocturna. La segunda noche ya notó algo diferente, aunque ella misma lo atribuyó a la casualidad. La quinta noche me escribió un mensaje que decía algo que no había escrito en mucho tiempo. Dormí toda la noche. No todas las personas responden tan rápido. Pero el patrón que Mariana experimentó, ese ciclo de despertarse en la segunda mitad de la noche con el corazón activado, es exactamente el escenario donde esta combinación tiene el impacto más claro y más directo. Ahora viene el segundo caso que quiero contarte porque ilustra un problema diferente. Carlos tenía 62 años y su situación era la opuesta a la de Mariana. Él no tenía ningún problema para quedarse dormido. Se acostaba, cerraba los ojos y en 10 o 15 minutos estaba dormido. El problema era que a las 4:30 o 5 de la madrugada algo lo despertaba y ya no podía volver a dormir. No era el ruido, no era la luz, no había ningún estímulo externo que explicara el despertar. Su cuerpo simplemente dejaba de estar dormido, como si el sueño tuviera una fecha de vencimiento que se cumplía inexorablemente cada noche 2 o 3 horas antes de lo que necesitaba. Carlos llegaba cansado a la mayoría de sus días. Esas horas finales de la noche, las que más reparación profunda concentran, él las pasaba despierto en la oscuridad, mirando el techo, esperando que sonara el despertador para al menos levantarse y hacer algo. Había aprendido a funcionar con ese nivel de sueño porque no tenía alternativa, pero había empezado a notar consecuencias que ya no podía ignorar. Irritabilidad que antes no tenía. Dificultad para concentrarse en conversaciones largas, una pesadez mental que antes no reconocía en sí mismo. Cuando incorporó los 3 ingredientes de esta combinación, el cambio llegó progresivamente en el transcurso de 10 días. Primero empezó a mantener el sueño hasta las 5:30, después hasta las 6, después comenzó a despertarse naturalmente cerca de las 6:30 con una sensación que me describió de una forma que me pareció muy precisa. Me dijo: desperté como si hubiera dormido de verdad, no como quien aguantó dormido hasta que el cuerpo lo dejó. La calidad del sueño profundo en la segunda mitad de la noche fue lo que cambió,
Y eso es exactamente lo que la combinación de la nuez moscada con los otros dos ingredientes puede hacer cuando se mantiene de forma consistente. Ahora te explico el método exacto, porque aquí los detalles importan tanto como los ingredientes. Necesitas una cucharada de miel cruda, una pizca de sal marina sin refinar o sal del Himalaya, como máximo un cuarto de cucharadita, y una pizca de nuez moscada en polvo, entre un octavo y un cuarto de cucharadita sin exceder ese límite. Puedes mezclarlos directamente en una cucharita y tomarlos así, o puedes disolverlos en agua tibia o en un poco de leche entera tibia. El énfasis en tibia es importante. El calor excesivo comienza a degradar las enzimas activas de la miel cruda y reduce parte de su potencial. Tibia significa que puedes sostener el vaso cómodamente con las manos. No caliente, no hirviendo. Tibia. Hay una técnica que potencia la absorción y que recomiendo especialmente para quien quiere maximizar el efecto desde el principio. Toma la mezcla y manténla debajo de la lengua durante unos 30 o 40 segundos antes de tragarla. La mucosa sublingual, el tejido que está debajo de la lengua, permite que los compuestos activos entren directamente al torrente sanguíneo sin pasar por todo el proceso digestivo. La absorción es más rápida y más directa. No es obligatorio, pero si buscas el efecto más completo desde la primera noche, es una práctica que vale la pena adoptar. El momento en que lo tomas importa tanto como lo que tomas. El rango correcto es entre 20 y 30 minutos antes de acostarte. No 5 minutos antes, que no le da tiempo al organismo de iniciar el proceso de reposición del glucógeno hepático. No 2 horas antes, que hace que ese proceso haya terminado mucho antes de que tu cerebro lo necesite en las primeras horas de sueño profundo. 20 a 30 minutos es el tiempo necesario para que la miel haya comenzado a reponer esas reservas, para que los compuestos de la nuez moscada hayan iniciado su efecto sobre la disponibilidad de serotonina y para que el sodio y el magnesio de la sal natural estén disponibles en la circulación. Todo llega a tiempo justo cuando el cerebro está iniciando el ciclo de sueño. Lo que haces durante esos 20 o 30 minutos de espera también forma parte del protocolo. Esta combinación trabaja en un entorno de baja estimulación. Si la tomas y luego te quedas mirando el teléfono con el brillo al máximo, o revisas correos de trabajo, o tienes una conversación intensa, estás activando exactamente el sistema que la mezcla está intentando calmar. El efecto no desaparece completamente, pero se ve reducido de manera significativa. Lo que sí funciona en esa ventana de tiempo, luz tenue o casi apagada, temperatura fresca en la habitación, lectura tranquila de algo que no te active emocionalmente, estiramientos suaves, respiración lenta. No necesitas meditación formal ni yoga si no es tu estilo. Solo necesitas no hacer cosas que le digan a tu sistema nervioso que siga alerta. Hay un factor que merece su propio espacio en esta conversación porque es el que más se subestima y el que más impacta en los resultados: la temperatura de la habitación. Tu cuerpo, para poder entrar en sueño profundo real, necesita bajar su temperatura interna. Es un proceso automático que ocurre naturalmente, pero que puede ser facilitado o bloqueado dependiendo del ambiente en el que duermes. Una habitación demasiado caliente dificulta ese descenso de temperatura y mantiene al cuerpo en una especie de estado intermedio donde el sueño es superficial y fácilmente interrumpible. El rango que favorece el sueño profundo es un ambiente fresco. No frío incómodo, fresco. Esa sensación de entrar a la cama y que las sábanas estén frescas, que el aire de la habitación se sienta limpio y tranquilo. Si puedes regularlo, ese rango es el que te permite al cuerpo hacer el descenso de temperatura que el sueño profundo requiere. Una ducha tibia, unos 40 o 45 minutos antes de acostarte, también ayuda por un mecanismo que no es intuitivo. El agua tibia dilata los vasos sanguíneos de la piel, el cuerpo disipa calor hacia el exterior durante la ducha y, como consecuencia, la temperatura interna cae más rápidamente después de salir del agua. Ese descenso de temperatura facilita la entrada al sueño profundo. Incluso los calcetines en los pies tienen su lógica en este mecanismo. Al mantener los pies cálidos, los vasos sanguíneos de esa zona se dilatan, el cuerpo puede liberar calor más eficientemente por esa vía y, paradójicamente, eso contribuye al descenso de temperatura interna que el sueño profundo requiere.
Es uno de esos detalles que parecen insignificantes hasta que los entiendes. Y ahora, el elemento que transforma todo lo anterior de un experimento de una noche en un resultado duradero: la consistencia. Esta combinación no es un somnífero que actúa con fuerza máxima desde la primera dosis. Es una señal que le mandas a tu organismo cada noche. Y los organismos aprenden señales, pero necesitan repetición para hacerlo. Tu cuerpo tiene la capacidad de reorganizar sus ritmos biológicos cuando le proporcionas condiciones consistentes. Pero ese proceso de reorganización no ocurre en una noche. Tarda entre 3 y 7 días en comenzar a manifestarse de manera clara. La mayoría de personas nota la diferencia entre el tercer y el quinto día de uso continuo. Hay quienes la sienten desde la primera o segunda noche. Hay quienes necesitan hasta 10 días para ver resultados consistentes. Pero el denominador común en todos los casos donde funciona es siempre el mismo: tomarla cada noche, aproximadamente a la misma hora, como parte de una rutina nocturna. Cuando tu cuerpo entiende que a cierta hora llega esa señal, empieza a anticiparse. El sistema nervioso parasimpático, el que gobierna el descanso y la recuperación, comienza a activarse antes de que tomes la mezcla. La transición al sueño se vuelve progresivamente más suave, más rápida, más profunda. No porque la mezcla sea más fuerte con el tiempo, sino porque el cuerpo aprendió a prepararse para recibirla. El organismo es profundamente un ser de ritmos y hábitos. No le gusta la irregularidad. Lo que percibe como patrón estable lo convierte en anticipación fisiológica. Y esa anticipación es exactamente lo que hace que el sueño deje de ser algo que buscas con esfuerzo y empiece a ser algo que simplemente llega. Hagamos un repaso completo de todo lo que vimos hoy para que esta noche puedas empezar sin dudas. El sueño fragmentado, el insomnio de madrugada, el despertar demasiado temprano con la mente ya activa, tienen causas biológicas concretas. No son debilidad mental, no son ansiedad sin origen, son mecanismos de supervivencia que se activan en el momento equivocado, porque el cuerpo no tiene las condiciones que necesita para mantenerse en sueño profundo. La combinación de 3 ingredientes que vimos hoy ataca ese problema desde 3 ángulos distintos y complementarios. La miel cruda, una cucharada, repone el glucógeno hepático de forma gradual y sostenida durante la noche, dándole al cerebro el combustible que necesita para no activar la alarma de cortisol. La proporción natural de fructosa y glucosa que solo tiene la miel cruda no procesada es lo que la hace funcionar de esta manera específica. La miel convencional de supermercado no tiene el mismo efecto. La sal marina sin refinar o sal del Himalaya, una pizca que no supere un cuarto de cucharadita, estabiliza los niveles de sodio durante la noche e interrumpe el ciclo vicioso entre la caída de sodio y el aumento de cortisol. Sus minerales traza, especialmente el magnesio, contribuyen a la relajación del sistema nervioso y facilitan la transición hacia el descanso. Si tienes hipertensión o restricción de sodio indicada por tu médico, consúltalo antes de incorporar este ingrediente. La nuez moscada, una pizca que no supere un cuarto de cucharadita y que no debe exceder ese límite, inhibe la recaptación de serotonina en el cerebro, aumenta su disponibilidad y potencia la producción natural de melatonina. No estás introduciendo melatonina desde fuera. Estás ayudando a tu propio cerebro a fabricar la suya en mayor cantidad y de manera más sostenida. La dosis importa. En la cantidad indicada es completamente segura y tiene siglos de uso documentado. En cantidades mayores puede producir efectos tóxicos serios. La preparación es simple. Mezcla los 3 ingredientes y tómalos entre 20 y 30 minutos antes de acostarte. Puedes hacerlo solo o disueltos en agua tibia o en leche entera tibia, nunca caliente. Mantenerlos debajo de la lengua durante 30 segundos antes de tragar potencia la absorción. Combínalo con luz tenue, temperatura fresca en la habitación y actividad de baja estimulación en esa última media hora antes de dormir. La consistencia es lo que convierte esto en un resultado duradero. Dale al menos una semana de uso diario antes de evaluar. La mayoría nota la diferencia entre el tercer y el quinto día. Y una aclaración que siempre hago al final de estos temas porque es importante decirla claramente. Esta información no reemplaza la atención médica. Si llevas meses con insomnio severo que afecta tu funcionamiento diario, si tienes condiciones de salud diagnosticadas, si estás tomando medicamentos para dormir u otros medicamentos de uso regular, habla con tu médico.
Lo que compartí hoy está basado en biología del sueño, en mecanismos fisiológicos documentados y en uso tradicional con respaldo científico creciente. No es una prescripción. Pero para la gran mayoría de personas que simplemente no descansan bien y no entienden por qué, esta información puede ser exactamente lo que llevaban tiempo buscando. Tu sueño no está roto para siempre. No es una condición permanente. No es simplemente la consecuencia inevitable de la edad o del estrés moderno. Es un proceso biológico que funciona cuando tiene las condiciones correctas. Y hoy aprendiste exactamente cómo crear esas condiciones. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir bien de verdad? ¿Es que no puedes quedarte dormido o es que te despiertas en la madrugada y ya no puedes volver a dormir? Cuéntame en los comentarios porque esas respuestas me dicen qué temas necesito traerte en los próximos videos. Si conoces a alguien que llega agotado a sus días, que vive dependiendo del café para funcionar, que lleva tiempo buscando una solución y no la encuentra, comparte este video con esa persona hoy. A veces la información correcta llega en el momento justo. Y si quieres seguir aprendiendo cómo entender y cuidar tu salud con información que va más allá de lo que alcanza el tiempo de una consulta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay contenido nuevo cada semana pensado específicamente para ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre tu bienestar. Nos vemos en el próximo video.